Creo que todos aquí presentes, de alguna forma u otra, somos imitadores. Es así como inicia la cosa en la vida, ¿cierto? Nuestros primeros intentos de hacer cosas tienen mucho que ver con esta parte de la imitación. Imitamos gestos de nuestros padres, imitamos risas, imitamos acciones, imitamos actitudes, imitamos formas, imitamos ciertas ideas que tiene la gente. De forma que la imitación es algo que está intrínsecamente relacionado con lo que significa ser una persona. Mucho de nuestras vidas nos la pasamos imitando y siendo imitados. A veces imitamos cosas que son buenas, a veces cosas que no lo son, a veces somos los que imitamos, a veces otros nos imitan a nosotros. Y así, y ese es el cuento de nunca acabar. No va a llegar un día en el que tú y yo vamos a terminar nuestras vidas dejando de imitar algo. La esperanza es que conforme avanzamos en nuestras vidas, vayamos puliendo la idea de las cosas que son dignas de imitar y qué cosas son dignas de no imitar, de rechazar en su imitación, con la esperanza de que no solo vamos a ser aquellos que imitan las cosas que glorifican a Dios, sino también vamos a ser ejemplo de imitación para que otros nos sigan y busquen imitarnos en las cosas que hacemos, en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos, en las cosas que actuamos, iglesia. Esa es parte del llamado de lo que significa ser un creyente. Te voy a dar un ejemplo. Si fueras tú esta mañana alguien que sigue el Islam, entonces tendrías que imitar las formas y las ideas y los rituales del falso profeta Mahoma. Y tendrías que hacer muchas cosas que él hizo en el momento en el que creó su propia religión. Te vestirías de una forma muy particular de la cual él demandaba se vistieran aquellos que seguían a su Dios falso. Hablarías de tal forma, orarías tantas veces al día, tratarías de parecerte a él si eres un hombre, te dejarías la barba pero te quitarías el bigote, amarías muchas cosas que ese falso profeta amaba y odiarías muchas cosas que ese falso profeta odiaba. Y creo que así es en cualquier otra religión de las religiones de este mundo. Los seguidores de aquellos que adoran a esos dioses, la mayoría de ellos falsos, tratan de imitar a los gurús que les presentaron a la religión de esos dioses paganos o a la idea de religión que los gurús formaron en esa comunidad. Y eso podría pasar si hablamos de Buda o de algún gurú del hinduismo. Aquellos que siguen esas religiones tratan de imitar cosas que caracterizan y son características de esa religión. En el mismo sentir, tenemos un llamado a imitar en la fe cristiana. Pero nosotros como creyentes, como verdaderos seguidores de Dios, como aquellos que adoran a Dios en espíritu y verdad, no imitamos una religión, no imitamos formas, imitamos a una persona. Y no a cualquier persona, no a un falso profeta Mahoma, no a un falso gurú del hinduismo. Imitamos a Dios mismo. Y esa es parte del llamado que tú y yo tenemos esta mañana si decimos ser verdaderos seguidores de Cristo. Esa es parte del llamado que Pablo tiene para la iglesia de Efesios en el inicio del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Es un llamado a imitar a Dios mismo. Y solamente el cristianismo puede hacer eso, imitar a Dios. Cualquier otra religión falsa no tiene esa base, no tiene ese fundamento como para poder decir yo imito a Dios. Solamente el cristianismo bíblico puede decir eso porque nosotros creemos que Dios se hizo carne, que Dios es una persona,
Y nosotros como personas podemos imitar características, podemos imitar cosas que vemos en esa persona que dijo ser Dios y que demostró ser Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De forma que para nosotros tenemos una idea clara de lo que hay que imitar y de cómo es que hay que imitarlo cuando volteamos a ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos deja ver muchos aspectos de quién es Él. Y eso es algo de lo que vamos a ver hoy, formas en las que tenemos que imitar a Dios. Es el título del mensaje esta mañana, imitemos a Dios. Y es el título porque es el llamado que Pablo hace al inicio de la carta, en donde vamos a ver en toda esta sección, versículos 1 al 17 de capítulo 5 de Efesios, 3 aspectos muy particulares de la forma en la que hay que imitar a Dios. Obviamente cada uno de esos aspectos lo podemos desgajar y lo podemos dividir en muchas otras cosas a manera de detalle de cómo luce eso, pero de manera general tenemos 3 cosas que debemos de imitar de quién es Dios, y se las voy a decir de una vez, aunque vamos a ir viendo una por una de manera ordenada. La primera es que andemos en amor. Eso lo vamos a ver en versículos 1 al 2. Esa es la primera cosa que tenemos que imitar de Dios, andar en amor. La segunda, versículos 13 al 14, es que andemos en luz. Eso es parte de lo que hay que imitar del carácter y de la persona de Dios, andar en luz. Y por último, que andemos en sabiduría, versículos 15 al 17. Este es otro aspecto del llamado que tenemos tú y yo como creyentes sobre las cosas que debemos estar buscando imitar de la persona de Dios. Amén. Así es que, si me agarras la idea, vamos a iniciar con la primera. Imitemos a Dios, esto es, andemos en luz. Vamos a volver a leer los primeros 2 versículos del capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, ¿te das cuenta, iglesia? Creo que el llamado es claro. Hay algo que hay que imitar. Si esta mañana tú te dices ser un seguidor de Cristo, si dices haber creído el Evangelio, si dices ahora ser un hijo de Dios, entonces Dios quiere que sepas que no te puedes quedar en tu zona de confort, que no te puedes quedar siendo el viejo hombre que eras antes de Cristo, que hay cosas que, como vimos la semana pasada, tienes que ahora despojarte para suplantarlas o sustituirlas con cosas que ahora tienes que imitar. Y Dios quiere iniciar con esta idea de que hay algo que tienes que imitar y tiene que ver con su persona. Y con este aspecto, andar en amor. Tienes que andar en amor. Pablo nos dice en sus cartas que si tienes muchas cosas que se ven espirituales, pero no tienes amor, nada eres. Nada tienes, de nada importa. Eso es lo que dice Pablo. Para Pablo, el amor era central en el proceso de imitar a Dios. En otras palabras, si dices conocer a Dios, pero no amas, entonces no conoces en verdad a Dios. Porque este es un elemento esencial con el cual tenemos que comenzar a vivir nuestra fe. Va a haber muchas deficiencias en la forma en la que vamos a obedecer. De hecho, nunca vas a obedecer de manera perfecta y te tiene que quedar claro. Pero lo que sí no puede faltar en tus intentos de obedecer a Dios es que esté fundamentado en el amor. Si no hay amor en tu obediencia, tu amor no vale de nada para Dios. Tu obediencia, no vale de nada para Dios. Porque Dios quiere que todas nuestras buenas obras, todos nuestros actos de justicia, todas las cosas que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, estén basadas y fundamentadas en el amor. Y si tú no amas esta mañana, nada tienes. Tú no glorificas a Dios en tu vida. Tú no puedes obedecer el primer llamado de cómo es que debes andar como hijo de Dios. Y tampoco vas a poder obedecer los que siguen. De alguna forma creo que de manera muy intencional Pablo los está poniendo en este orden, precisamente porque uno, si no tienes el primero, no puedes ir al segundo. Tienes que tener amor en tu vida. Y si te das cuenta,
Pablo no va a llevarnos ahora a una teología del amor así muy extensa, muy vasta, para sustentar su llamado. Simplemente se gasta un versículo más para que entendamos a qué se refiere. La mitad del versículo, porque la primera mitad es el llamado, que andemos en amor. Dice, voy a volver a leerlo, versículo 2, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cuál está diciendo Pablo que debe ser tu fundamento y tu motivación para amar a las personas? El amor que Cristo ya tuvo por ti. El amor de ese sacrificio. El amor de aquel que se entregó por ti, a pesar de que no había nada en ti como para que alguien quisiera hacer un sacrificio por ti o por mí. No había nada en ti, en mí, que lo provocara a querer dar su vida por ti, a entregarse como un sacrificio santo, perfecto y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Pablo. Ese es nuestro culto racional, ese sacrificio. Es cuando venimos a Dios fundamentados y abrumados y humillados por ese sacrificio, que entonces podemos comenzar a amar a otros. De forma que si tú no te has humillado a ese sacrificio, si aún no has entendido tu necesidad del sacrificio de Cristo por tus pecados, también tengo toda la convicción y confianza y certeza de poderte decir que tú no amas. Y tal vez te ofenda esa declaración, pero no lo digo porque simplemente yo lea los corazones, porque la palabra enseña eso. La palabra enseña que yo no puedo amar si no amo a Dios. Y yo no puedo amar a Dios si no vengo a Dios a través de los méritos de Cristo en esa cruz, que entregó su vida en rescate por mis pecados, por mi transgresión, por mi falsa humildad, por mi falso arrepentimiento, por mis falsos intentos de amor, que al final se enfocaban en mí y no en la gloria de Dios. Es solamente cuando somos confrontados con la verdad y entendemos que nosotros no había nada bueno como para poder agradar a Dios, y nos humillamos ante esa verdad y reconocemos que éramos totalmente depravados, insuficientes, incapaces de agradar a Dios en nuestras fuerzas, cuando entendemos que nuestro pecado nos separaba de Dios, que por nuestro pecado Dios no podía tener comunión con nosotros porque éramos algo opuesto a su carácter y a su esencia, por la corrupción que había en nuestros corazones, cuando entendemos que la ira de Dios era nuestro justo pago por nuestra desobediencia, cuando reconocemos esa verdad, entonces podemos comenzar a abrir la puerta para experimentar el amor de Dios en la persona de Cristo, que nos amó y se dio a sí mismo por nuestros pecados, que llevó nuestro castigo, que llevó la ira de Dios, que llevó la hostilidad del Padre cuando Él se dio a sí mismo como ofrenda de expiación, como sacrificio perfecto por los pecados de aquellos que no buscaban a Dios en los términos de Dios. Este es el primer aspecto de lo que tienes que entender y poner como fundamento para poder considerar siquiera la idea de comenzar a caminar con Dios, de andar en amor. Tienes que conocer el amor redentor de esa cruz, de aquel que llevó la ira por ti, que tomó tu lugar, que se dio a sí mismo por tus pecados, que entregó todo para que tú pudieras ser acepto delante de los ojos de su Padre. Eso es lo primero que hay que entender esta mañana, iglesia, el Evangelio mismo. Y con esto te quiero hacer esta pregunta: ¿en verdad lo has creído? Y no quiero que vayas muy rápido a contestar que sí, porque esa puede ser nuestra inclinación. No, si ya lo creí. ¿Qué es lo que implica en verdad haber creído el Evangelio? Implica que ahora vives humillado delante de la idea de que necesitaste un sacrificio para poderte acercar a Dios. Vives humillado
ante la realidad de que tus buenas obras no eran suficientes para alcanzar el favor de Dios. Vives humillado ante la idea de pensar que eres algo en esta vida. Ante la idea de pensar que Dios te debe algo a tu vida. Vives humillado y reconociendo que lo único que merecías era muerte, pero que por la gracia de Dios se te ha dado vida en Cristo. Y esa actitud de humillación se va a ver reflejada no solamente cuando vienes aquí y alzas las manos y oras las oraciones que oramos y lees los textos bíblicos que leemos, se va a ver reflejado en la forma en la que vives tu vida día a día. ¿Cómo luce tu humillación día a día? ¿Eres una persona que conoce la verdad? ¿Que en verdad entiende que fue amado sobremanera y que no había nada en ti mismo como para que el amor quisiera acercarse a ti? Y mucho menos el amor redentor de quién es Dios. Si no es eso lo que constantemente te abruma, ¿cómo es que Dios me amó? ¿Cómo es que Dios se atrevió? ¿Cómo es que Dios osó depositar su amor en mi vida? Si no es eso lo que te acongoja, lo que te lleva a llanto. ¿Lloras con la idea de que fuiste amado de esa forma? De vez en cuando, digo. No estoy tratando de decir que todos los días debes de estar en un mar de lágrimas. Pero de vez en cuando te abruma esa idea, Dios me amó, así. Si no, algo está mal en tu corazón. Y con eso no quiero que deshagas, ay sí, Omar, tú quieres poner tu estándar porque tú eres bien chillón. Sí, ya sé que soy muy chillón. Pero aquí estamos hablando de algo que te abruma tanto, que te acongoja tanto, te pone en la lona tan bajo, que si no te lleva a llanto, entonces, ¿qué has experimentado del amor de Dios? Digo, de vez en cuando espero meditas en ello, si eres un verdadero hijo de Dios. Que Dios te amó, que Dios dio a su único hijo en rescate por ti. Sinceramente, hazte esa pregunta. Si nunca has llorado por el Evangelio, por lo que el Evangelio hizo en tu vida, hay algo mal en tu corazón. Y no quiero ser legalista, pero sí me atrevería a poner un poco las manos sobre el fuego de que hay algo mal en eso que dices que es tu conversión. Yo sé que hay unos que somos más duros que otros para llorar o no, pero y también sé que puedes estar diciendo, ¿eso qué tiene que ver? Aquí no hay una aplicación del llanto. La quiero dar simplemente como una evidencia de la gracia que debe estarse viendo en ti. Cuando alguien en verdad ha sido tocado por Dios. Dios derrite los corazones de aquellos que son duros, de aquellos que son de cerviz dura. Y si el Evangelio no te ha llevado a llanto en tu corazón, mucho menos voy a pensar, y por eso es que quise hacer esa aplicación, que el Evangelio te lleva a hacer otras cosas. Cuando el llanto en realidad no hay mucho esfuerzo para que suceda en tu vida. Amén. Entonces ese es el primer llamado, iglesia, y lo vemos en esos 2 versículos ya de entrada. Si no tienes amor, si no has rendido tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces hoy es el día de salvación. Si nunca has llorado por la gracia abrumadora de Dios en los corazones de los pecadores, tal vez hoy es el día en el que Dios te quiere llamar a llanto, de reconocer tu iniquidad y tu gran necesidad de Cristo, para que te humilles y le recibas. Y entiendas que no eres suficiente en tus propias fuerzas, en tu propia justicia, que necesitas la justicia de alguien mejor, de alguien que en verdad es bueno, justo, alguien que en verdad complace a Dios por la eternidad. Y ese es Jesús. Y es en arrepentimiento y fe que tú tienes que venir humillado a reconocer ese sacrificio, esa ofrenda de sacrificio a Dios, que es aroma fragante para Dios. Eso somos tú y yo, si en verdad hemos creído. Somos olor fragante a Dios por la obra de Cristo en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Amén. Es el primer llamado. Tienes que andar en amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. Andemos en luz. Versículos 13 al 14. Aquí voy a ir leyendo poco a poco y voy a ir desmenuzando ¿qué tiene que ver esta idea? ¿Qué significa andar en luz? Bueno, primero que nada, andar en luz significa andar en amor. O sea, que lo que ya dimos o que ya dijimos tiene mucho que ver con lo que seguiremos diciendo.
Si no andas en luz, no andas en amor. Y continúa diciendo Pablo, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Entonces, hay algo que corresponde a tu persona, a mi persona, si decimos ser hijos de Dios. Si decimos ser llamados hijos de Dios. Eso significa que ahora somos santos, apartados. Que ahora nuestra vida es en devoción a alguien que no somos nosotros, que no es el mundo, que no son otras cosas, sino Dios. Ahora somos consagrados a Dios. Eso es lo que significa que eres santo, que eres consagrado a algo. Y ese algo o alguien es Dios. Y esa consagración luce de manera muy práctica, ¿te das cuenta? No nada más tiene que ver con que, ay no, yo pienso en Dios todos los días. A veces somos muy religiosos y sobreespiritualizamos las cosas. Yo pienso en Dios todos los días. No, sí, todos los días le doy gracias a Dios. Sí, está bien, haz esas cosas. Pero cómo eso se ve en acción, de manera práctica, de manera que los demás pueden medir. Porque tú puedes decir, yo pienso mucho en Dios, y otro por acá puede decir, yo pienso mucho en Dios, y entonces ahora ¿cómo medimos quién piensa más en Dios? ¿Quién es más espiritual? No hace ningún sentido, ¿verdad? Pero si lo aterrizamos a la práctica, Pablo es un apóstol que habla verdad, pero que también habla cómo se practica esa verdad. Y en versículo 3 inicia, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes. En otras palabras nos está diciendo, no sean inmorales, no sean impuros, no sean avariciosos. Es algo que no debería estar en su radar. Si eres un cristiano esta mañana, la inmoralidad, la impureza y la avaricia no debería ser parte de tu dieta de pecado. Debería ser algo a lo que estás buscando morir todos los días. ¿Qué es la inmoralidad? Obviamente está hablando, creo que de la inmoralidad sexual, aunque hay otro tipo de inmoralidades. En el contexto de la iglesia de Efesios de sus días había mucha inmoralidad sexual. Y creo que le está hablando a una audiencia que tiene un trasfondo de un viejo hombre que daba rienda suelta a estas cosas del pecado. Y le está diciendo ahora a ustedes, nuevos hombres en Cristo, nuevas mujeres en Cristo, la inmoralidad ni siquiera se debe mencionar entre ustedes. No debe ser un tema de conversación, no debe ser algo que entretienes en tus mentes o en tus corazones. No debe ser algo con lo que te acostumbras, no debe ser la norma a tu alrededor. Y yo creo que nuestro contexto actual no se aleja mucho del contexto que vivían los efesios. Vivimos en un mundo inmoral, sexualmente desviado, en donde el sexo ha sido pervertido en todas las direcciones y ya no te puedes ir a parar ni siquiera a una plaza porque ya estás siendo bombardeado de pensamientos impuros que te lleven a considerar cosas inmorales en tu propio corazón, ¿cierto o no? Así que este texto sigue siendo muy adecuado para la iglesia de nuestros días. Esto no nada más era para los efesios, es para ti, para mí. La impureza de nuestras mentes. ¿Qué piensas constantemente? ¿Hacia dónde van tu mente cuando estás pensando? Normalmente piensas todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es verdad. O mucho de lo que entretienes en tu mente son pensamientos impuros. El llamado es a dejar la impureza. O avaricia. Aquí hay otro aspecto que a veces se puede vivir de manera muy sutil. La avaricia la podemos esconder de muchas formas que a veces hasta se pueden ver nobles. ¿Cierto o no? Alguna vez yo conocí a una persona que me decía, no, yo trabajo muy duro porque quiero dar a la iglesia. Y yo después por ahí me enteré que no era que fuera muy dadivoso a la iglesia esta persona. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, no se preocupen, estoy hablando de otra iglesia a la que yo pertenecía. Aunque no dudo que suceda en nuestra iglesia. Y entonces yo decía, y todo ese trabajo, y todo eso, y aún haber hecho el comentario, seguro si lo hizo conmigo, lo hizo con alguien más. No sé si para justificar el trabajar tanto y el buscar tanto el mundo de los negocios. Y a veces así, de maneras piadosas, podemos llegar a justificar la avaricia que hay en nuestros corazones. ¿Cierto o no? Así de perversos pueden llegar a ser nuestros corazones. Eso no se puede mencionar ni siquiera en nosotros. La avaricia, la envidia que nos lleva muchas veces a ser avariciosos.
Porque aunque no se menciona aquí la envidia la tenemos que considerar en este intento de querer morir a la avaricia. Tal vez parte de tu lucha contra la avaricia ha sido porque no has entendido que mucha de tu avaricia está arraigada a la envidia que hay en tu corazón. Envidias lo que otros tienen, envidias lo que otros poseen. Por eso caes en avaricia. ¿Te das cuenta? Tenemos que ir a la raíz a veces del por qué hago lo que hago. A veces no es suficiente con ver el fruto. Tengo que ver la raíz. ¿Qué está disparando esto? ¿Qué es lo que está alimentando esto que hay en mi corazón? Tengo que mortificarlo, tengo que matarla, tengo que arrancarlo de raíz para que entonces yo pueda dar pasos a una mejor dirección que glorifiquen a Dios y que imite a Dios. Amén. Dice, como corresponde a los santos. En otras palabras, si tú eres un santo, no estas cosas en tu vida. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Está dando otra idea, otra lista de cosas que no deberían de existir entre aquellos que son hijos de Dios. Obscenidades, que tiene que ver un poco con la misma idea de la inmoralidad, de la impureza. Necedades. ¿Eres una persona necia? ¿O eres una persona abierta al diálogo? Eres una persona que siempre está dispuesto a escuchar, que siempre está dispuesto a crecer, que siempre está dispuesto a la posibilidad de la reprensión. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Eres un necio o eres un sabio? ¿Eres uno que muestra la humildad del evangelio en tus interacciones humanas o eres una persona que se caracteriza por la necedad? Que lo primero que pasa en tu mente cuando alguien te quiere traer algo a la atención es cerrarte a la idea de esa conversación. Te incomodas fácilmente. No te gusta que te digan que hay algo que tal vez necesite transformación en tu vida. Eso es parte del llamado, iglesia. ¿Qué te caracteriza? Cuando los demás te voltean a ver qué piensan de ti, alguien que normalmente los va a escuchar o alguien que normalmente mejor ni me le acerco porque muy probablemente me va a batear. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Eres un sabio o un necio? Cristo quiere sabios entre sus filas, no necios, ni necedades. Y la necedad se puede ver en muchas direcciones, claro. Eres un necio cuando no estás buscando morir al pecado también. Cuando ves la palabra de Dios clara de que hay algo que tienes que obedecer y no lo obedeces, eso es necedad. Dios está siendo claro contigo y tú quieres proponer otro camino, una alternativa a la idea, y para Dios eso es necedad. Amén. ¿Quién eres tú esta mañana? Hazte esas preguntas. Creo que a manera de introspección, ¿quién soy yo? ¿Soy una persona obscena? ¿Soy una persona necia? ¿Digo groserías? ¿Son las groserías parte de mi menú en el lenguaje que ocupo? No se diga eso de mí. Cosas que no son apropiadas. Y fíjate cómo te está dando ideas, Pablo. No nada más te dice no hagas esto, te está diciendo haz esto otro mejor, sino más bien acciones de gracia. En otras palabras, ¿sabes cuál es una forma en la que puedes luchar contra estas cosas que acabamos de listar? Crece en agradecimiento. Crece en estar agradecido por las cosas que Dios te ha dado. Entonces, si eres agradecido por esto que tienes, no vas a estar buscando, entreteniendo tu mente en ser avaro, ¿cierto? No vas a estar buscando formas de hablar insensatez, de hablar con groserías. No vas a buscar estar de necio, sino más bien vas a ser agradecido. Y ese agradecimiento va a permear la forma en la que te conduces hacia con los demás, hacia con la vida, hacia con el llamado a la santidad que Dios tiene para tu vida. Cuando agradeces las evidencias de gracia que Dios pone en la vida de otros. ¿Eres una persona que agradece constantemente el servicio que otros traen a tu vida? ¿Vives en un constante agradecimiento? ¿O eres orgulloso y piensas que la gente te debe el servicio que da a la comunidad de fe, por ejemplo? Piensas que aquellos que pusieron una silla, ese era su trabajo, poner una silla, porque tú haces tu trabajo bien, entonces que ellos hagan bien su trabajo y ya, cada quien que se quede con su parte de hacer su trabajo. ¿Es esa la actitud con la que sirves a la iglesia?
O más bien sirves sin esperar que te agradezca nada, agradeciéndole a Dios por las evidencias que puedan venir de la iglesia cuando alguna vez te reconozcan algo y darle gracias a Dios por esa obra en tu vida, pero tú constantemente vives agradecido por el servicio de otros. ¿Quién eres tú? ¿Te caracterizan las gracias? ¿El dar gracias? Dios quiere eso. Eso te va a librar de mucho pecado, ¿sabes? De entretener muchas cosas malas en tu corazón. Y no solo eso, va a edificar a los demás. Les va a ayudar a quererse esforzar más. No para tu gloria, y tal vez algunos sí, con malas motivaciones, pero con la esperanza de que lo van a hacer ahora con más fervor, con más devoción, con más gozo y para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque les edifica tu actitud de agradecimiento. Eso es lo que significa andar en luz, iglesia. Ser una persona agradecida. Continuamos versículo 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pocas veces Pablo hace estas declaraciones con toda certeza. Si de algo se trata la fe cristiana es de que tengamos certeza en muchas cosas. No podemos balbucear, no podemos ahí ponernos en un terreno neutral de decir, bueno, pues solo Dios sabe. Hay cosas que sí, que son misterios de la palabra de Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas que nos han sido reveladas por Dios, pero las que son ocultas le pertenecen a Él. ¿Y las reveladas para qué son? Para que las aprendamos, para que creen en nosotros convicciones que nos lleven a tener certeza en cosas. Si algo es el cristiano, es alguien que está muy certero de muchas cosas, aún cosas de la vida eterna. Así que no podemos manejarnos con una bandera de no, pues solo Dios sabe, solo Dios. No. Dios te ha dado cosas, te ha dado herramientas, te ha dado información para que llegues a conclusiones y a certezas de esas conclusiones, porque ahora tienes convicciones. Para eso hay que leer nuestras Biblias, claro. Todo se deriva del libro. Todo tiene que ver con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de este libro. Entonces Él entiende esto. Pablo lo entiende y dice, con toda certeza ustedes saben, o sea, como diciendo, esto no es nuevo, iglesia, esto no es nuevo, Efesios, este no es nuevo para ustedes, iglesia Vida Vertical, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, si esta es tu práctica, ser avaro, ser impuro, ser inmoral, muy probablemente es porque tú no eres un hijo del reino de Dios. Y te tienes que arrepentir y comenzar a creer en verdad. Si apruebas de la inmoralidad, también. Si no te ofende la inmoralidad, si no te incomoda la inmoralidad, la impureza, la avaricia de las personas, también hay un problema en tu corazón. Lo vimos la semana pasada, hay cosas que deben airarnos de manera justa, ¿cierto? La ira no es mala cuando es una ira justa. Entonces tal vez tú no las practicas, pero sí las apruebas. O tal vez no las apruebas, pero no las desapruebas, que es casi lo mismo. Es como aprobarlos, ¿cierto? Eso es idolatría, ¿sabes? No pienses que solo los que se postran ante una imagen son los idólatras. Son los que practican tales cosas. Los que no se arrepienten de estas cosas que suceden en los corazones de las personas. Y si por algún momento te pasa por la mente que tú, como eres cristiano, no puedes ser tentado en ser inmoral o impuro o avaricioso, es porque no has entendido el evangelio. Porque esta exhortación es para creyentes. Pablo entiende que esto puede estar en tu corazón o en mi corazón, con la esperanza de que entendemos que esto no se puede hablar de nosotros, de que nosotros vamos a morir a la idolatría que hay en nuestros corazones y que lo vamos a ver y que vamos a luchar constantemente en contra de estas cosas. Y ahora hazte esa pregunta, ¿hago una lucha constante? Estoy haciendo, esa es guerra espiritual, por cierto. A veces queremos como que tachar el lenguaje de los que son carismáticos y no que lo tengamos que tachar en su totalidad, simplemente hay que definirlo correctamente. ¿Qué es la guerra espiritual? Es esto, morir al pecado. Morir a la vanidad de la mente y del corazón. Morir a mis deseos de la carne y vivir para el Espíritu. Amén. Andemos en luz, iglesia, andemos en luz. Ese es el llamado, versículos 3 al 14. Todo eso tiene que ver con la idea de andar en luz, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí tiene que ver también otro llamado al no dejarse ser engañados.
¿Cuál es la manera más práctica de que yo no pueda ser engañado en la fe? Creo que tiene mucho que ver con la doctrina en esta exhortación. Entendiendo la palabra. No solamente leyéndola. Leerla. El testigo de Jehová hace un mejor trabajo que tú y yo en leer la palabra, ¿sabías? Bueno, no todos, pero muchos. Entender la palabra. ¿Qué significa ese versículo que acabo de leer? ¿Cómo una vez que entiendo lo que eso significa, cómo impacta mi vida? ¿Cómo yo debo de vivir a la luz de ese principio, de esa verdad, de ese mandamiento? ¿Lo vivo bien? ¿O nada más entiendo cómo es que hay que vivirlo? Porque eso también tiene que ver con la idea de entender. Yo no he entendido nada si no vivo eso que digo que entiendo. ¿Estás de acuerdo? Eso es insensatez, otra vez. Tengo que vivir lo que digo que entiendo. Tengo que modelarlo a otros. Tengo que imitar a Cristo en la forma en la que Él quería que viviera esa verdad que me reveló. Soy un ejemplo de imitación. Conozco mi doctrina. Estoy convencido de ella. ¿Estás convencido, Iglesia Vida Vertical, de que esta es una iglesia sana, por ejemplo? ¿O tienes tus dudas? Y si tienes tus dudas, ya te tardaste en aclararlas, creo yo. Porque créeme que no tengo conversaciones continuas de gente viniendo a mí, oye, pastor, no me gustó esto que dijiste o no estoy de acuerdo. Normalmente yo asumo que todos estamos en la misma página, porque no encuentro reclamos. Y si los hay en tu mente, pues háblalos. ¿No lo vimos la semana pasada? Hablemos la verdad. Hablar verdad. O sea, todo esto también tiene su congruencia con lo que ya se dijo antes. Y si hay algo que no te cuadra de la doctrina, de la aplicación de la doctrina, ya lo dijimos en algún mensaje, lo voy a volver a decir, acércate a aquellos que te van a resolver tu problema. Y si te persuaden, porque la fe cristiana tiene que ver mucho con persuadir, si te persuaden a la luz de la palabra, claro, pues ahora te toca renovar tu entendimiento. Y la oportunidad también existe que tú ayudes a que aquellos que enseñan y que normalmente son llamados a ayudar a otros a crecer en la doctrina, aprendan algo de ti, porque también puede suceder. No estamos diciendo que queda excluida esa posibilidad. Pero otra vez, también tiene que estar este libro entre nosotros. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dicen otros que entienden mejor que tú y yo este libro? A veces también la Iglesia Universal juega un lugar en el proceso de discernir la verdad, para que no seamos engañados. Tal vez Omar no está viendo algo claro, tal vez Omar no cree que tú tampoco, pero Omar cree que hay otros más sabios que Omar y que tú, que a los que podemos ir y recurrir y nos podemos documentar. Y entonces ahí cuando tanto Omar como tú podemos crecer. Pero si ni siquiera quieres ir a esos lugares de explorar la posibilidad de que hay algo que tú tienes que crecer o yo tengo que crecer y simplemente te conformas con lo que escuchas, pues no estás creciendo en la doctrina. Si aún quieres seguir manteniendo tus propias opiniones sobre cómo es que hay que aplicar la doctrina. Y tú vas a ser muy fácilmente engañado, quiero que sepas. No pienses que porque no preguntas o porque no quieres entrar en contención con la doctrina que se predica aquí, por eso eres fuerte en la fe. No, para nada. De hecho, eres más débil de lo que piensas. Y tal vez te da miedo en reconocer que eres débil. Y por eso no confrontas, y por eso no traes tus dudas. Que a veces ni siquiera tiene que ver con confrontación, tiene que ver con, quiero resolver mis dudas. Ayúdame, predicador, ayúdenme, hermanos que son maduros en la fe, a entender por qué es que se aplica así la doctrina, por qué es que dicen que debe ser de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no, no voy a poder obedecer este mandamiento, que nadie los engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, si eres engañado, no te caiga de sorpresa que un día la ira de Dios va a ser desatada en ti, porque no creíste en verdad, porque no viviste la fe en verdad, porque se revelará en ese momento que Dios no te conoció. Amén. Eso es lo que significa andar en luz, conocer la palabra para no ser engañado. Por tanto, versículo 7, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son la luz en el Señor. Anden como hijos de luz. En otras palabras, ya no como el viejo hombre, ya no con avaricia, ya no con engaños, ya no con impurezas, ya no con inmoralidad.
Ahora son nuevas criaturas en Cristo. No hay que participar en las obras del viejo hombre, dice. No como hijos de desobediencia. Antes éramos tinieblas, está diciendo, sí, eso antes eras tú, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, ¿te das cuenta? Ahí está el llamado, andemos como hijos de luz. ¿Entiendes que eres la sal y la luz de este mundo, iglesia? Es parte de tu llamado, quiero que sepas. Ahora somos luz a un mundo en tinieblas. Y mucha de esa luz, escúchame bien, no la vas a poder manifestar en la proclamación del Evangelio. Mucha sí, y es parte del llamado. Mucha de esa luz tiene que ver con cómo te conduces, cómo te comportas, de qué cosas apruebas, de qué cosas desapruebas. La gente nos observa, no pienses que la gente está indiferente a nosotros. Si alguien por ahí que tú conoces, que es cercano a ti, sabe que eres cristiano y la persona no lo es, todo el tiempo te está observando. Todo el tiempo me está observando. Que tú y yo no nos demos cuenta es otra cosa. Pero todo el tiempo estás bajo escrutinio. Y qué bueno, porque eso nos recuerda que tenemos que esforzarnos, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir buscando conformarnos, ser conformados a la imagen de Cristo. Qué bueno que estamos bajo escrutinio. Creo que es parte de la gracia que Dios quiere poner en nuestras vidas, poner jueces a nuestro alrededor. La esperanza es que mucho de ese juicio ya está sucediendo en la iglesia local. No a manera divisoria, sino a manera de edificación, en donde nos retroalimentamos, donde nos rendimos cuentas, donde constantemente nos estamos hablando verdad. Y mucho de lo que soy juzgado, primeramente es aquí, en estas 4 paredes, con la esperanza de que no me voy a ofender, sino más bien voy a dar la bienvenida a la exhortación. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de complacer a las personas? No primeramente, aunque hay algo que complacer, ya lo hemos hablado antes. Primeramente para glorificar a Dios en mi vida, para complacer a Dios en mi andar, en mi proceder. Caminar de una manera digna del Evangelio. Y después sí, que otros hermanos también se animen de verme caminar en fidelidad. ¿Eso no es parte de lo que significa vivir el Evangelio en comunidad? ¿Ser animados al ver la obediencia de otros? ¿No te anima la obediencia de alguien cuando la ves? Si me dices que no, estás pero bien desviado. Debería de. Cuando ves fidelidad y obediencia en la vida de una persona, eso te anima a tú querer ser obediente, a querer imitar esa obediencia. Se espera. Pablo no tenía ningún problema con decir, imítenme a mí. ¿Por qué lo decía? ¿Por arrogante, orgulloso? Porque él entendía que era parte del contagio que debía suceder en el contexto de vivir la fe en comunidad. Si tú veías a Pablo verlo, lo veías ver caminar fiel hacia el Evangelio, hacia Cristo, hacia las cosas que son de primera importancia, hacia la piedad, tú querías imitar a un Pablo. Y lo mismo debería estar sucediendo aquí entre nosotros. ¿Somos dignos de imitar o no, iglesia? ¿Andamos en luz o no? ¿O andamos en desobediencia? Porque antes ustedes eran tinieblas otra vez, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Eres un hijo de luz. ¿Te das cuenta? No es un hijo de la luz. Con todo y que eso también podría ser verdad si lo decimos así. Eres un hijo de luz. O sea, como si estabas muerto y como si de repente Dios hizo esto y alumbró la vida de Cristo en tu vida. Y ahora eso eres, luz. Y ahora puedes caminar entre los hombres siendo luz en medio de las tinieblas. Eso tú eres, es una expectativa que se tiene de ti y de mí, ser luz. Y si no estamos siendo luz, ¿qué estamos siendo entonces? Tinieblas. Solamente hay 2 sopas. O eres luz o eres tinieblas. ¿Qué eres esta mañana, iglesia? Esperemos sea verdad. Esperemos eres luz. Esperemos yo soy luz. Porque si no, algo está muy mal en nuestro cristianismo. Amén. Continuamos diciendo, versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Parecido a lo que vimos la semana pasada, que la palabra era más santidad en vez de bondad. Pero es la misma idea. Este es el fruto de lo que se debe de ver en tu vida, si en verdad eres luz, la justicia, la verdad, la bondad. Todas esas son manifestaciones ¿de qué? Del amor mismo. Si amas, eres bondadoso. Si amas, caminas por la justicia, odias la injusticia. Animas a otros a vivir en sendas y caminos de justicia, caminar sobre ellas. Buscas la verdad.
te comprometes con la verdad, hablas verdad a otros, te sometes a la verdad. Todo eso tiene que ver, cuando decimos estas palabras pareciera como que muy simple, ¿no? Pero las tenemos que profundizar, tenemos que llegar a la raíz de lo que significa andar en verdad, ser luz y andar en verdad. ¿Qué significa eso? ¿Que entiendo un texto bíblico? ¿Que si me preguntan qué significa el pasaje tal, les digo el significado? ¿Es eso hablar en verdad? En parte sí. Tenemos que entender el texto, ya lo dijimos antes. Pero después, ahora, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo influencio a otros para que lo vivan? Es más completo que la simple idea de entiendo algo que es verdad. Hay que empezar por ahí, claro. Y el entendimiento ni siquiera viene de nosotros. ¿De quién viene? De Dios. Dios nos da su espíritu para entender toda verdad. El Espíritu Santo que nos guía dice a toda verdad. Eso dice la palabra de Dios. Entonces esa es una expectativa que yo tengo de ti. Y tú debes tener de mí. Que estamos hablando verdad y que entendemos verdad y que estamos caminando en la verdad. Andamos en la luz, andamos en la verdad. Y si tú ves que algo no se alinea de mi fe en esas direcciones, tu llamado es hablarme verdad. Decirme, Omar, yo no veo esto que tú predicas. Yo no veo esto a lo que tú nos exhortas en tu vida. Con la esperanza de que yo voy a ser manso y humilde y voy a escuchar si es que en verdad tienes razón. Y viceversa. Amén. Eso es parte de lo que significa caminar la fe. Nos incomodamos, ahora andamos en luz y eso significa que exponemos las tinieblas de nuestros corazones y de los corazones de los que están a nuestro alrededor. Y es lo que continúa diciendo, examinen qué es lo que agrada a Dios. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Hay algo que hay que desenmascarar. Esa frase la usamos aún en nuestros días, ¿cierto? Cuando desenmascaran a alguien, ¿qué está sucediendo en ese momento? Se están exponiendo, están revelando su verdadera identidad, ¿cierto? Y ese llamado no pienses que es primeramente para ir allá afuera a ver qué están haciendo los narcotraficantes. No, es para aquí, para la iglesia. ¿Hay algo que tú necesitas desenmascarar en mí? Por favor, anímate, porque yo quiero parecerme a Jesús. No a la máscara que me he puesto. Y esa debería ser la invitación al revés. No nada más de mí para ustedes, sino de ustedes entre ustedes, de los unos a los otros. ¿Qué máscaras traemos puestas? ¿Qué cosas que no se alinean a la verdad, a la conformidad, a la imagen de Cristo, están ahí puestas? Que ya hasta se hizo un molde en nuestras vidas y que hemos llegado a la conclusión de que esa es la norma, de que es así como hay que vivir la fe. Más bien desenmascarémonos los unos a los otros. Creo que sería un buen mandamiento por ahí. ¿En qué cosas no estás siendo falso? Estás siendo falso, más bien. ¿En qué cosas no hay integridad? ¿Qué cosas no se están alineando a eso que me predicas? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe, iglesia? Tiene que ver con transformación, otra vez. No pienses que simplemente ya entendí las doctrinas de la gracia, ya entendí el tulip, ya entendí la justificación solo por fe, ya entendí las 5 solas. Gloria a Dios si ya las entendiste. Pero aún si no has entendido algo de esas cosas, pero te estás esforzando en vivir la santidad, yo prefiero eso a que nos puedas dar una clase de teología. Los libros nos instruyen en esas cosas. La piedad no es imitable. No, más bien es imitable, pero no cualquiera la produce en sus propias fuerzas. Solamente el Espíritu, solamente la palabra. Solamente la comunidad que nos ayuda a crecer. Amén. Eso es lo que significa andar en luz. Desenmascarar mentiras, identidades. Porque es vergonzoso, continúa diciendo versículo 12, aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Esperemos eso no sea algo de lo que se pueda decir de nuestro caminar con Dios. Que hablamos cosas, que entretenemos cosas, que pensamos cosas, que aprobamos de cosas de las cuales deberíamos avergonzarnos. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras está diciendo, si Cristo en verdad te avivó, si en verdad ya no estás muerto en tus delitos y pecados, en verdad el Evangelio ha llegado a tu vida, en verdad el Espíritu Santo mora en ti, entonces despierta. Entonces actúa. Entonces vive todas estas cosas de la verdad
que tú y yo deberíamos estar buscando vivir. Si en verdad vives, si en verdad ya no eres un muerto viviente, sino un vivo en el Espíritu, un vivo por la gracia de Dios. Despierta. Es como si Pablo ahorita hubiera agarrado y nos hubiera dado unas cachetadas y nos está diciendo, despierta, iglesia. Si vives en verdad, si en verdad has creído estas cosas, si en verdad Cristo es tu Señor, si en verdad Él es tu Salvador, si en verdad te has rendido al Evangelio, vive estas verdades. Y si no estás viviendo a la luz de este llamado de andar en luz, de andar en amor, entonces, ¿de qué cristianismo me hablas? Dice Pablo. Para mí eres un muerto, dice Pablo. ¿Quiénes somos esta mañana, iglesia? ¿Estás vivo o estás muerto? Ya te dije, nada más hay de dos sopas. ¿Cuál es la evidencia de tu caminar con Dios? ¿De uno que vive o de uno que sigue dormido? Vamos al último, andemos en sabiduría. Versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Ahí está otro llamado a andar, a caminar. No como necio, no como insensato, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabes que mucho de nuestra insensatez se revela en cómo administramos nuestro tiempo? Qué raro, ¿no? Que después de hacer una exhortación, Pablo, a ser sabios y a no ser insensatos, nos lo trae con esta aplicación de la buena administración del tiempo. ¿Eso qué significa? No necesariamente que tienes que terminar todo lo que planeaste en tu día, que no procrastinaste en nada. Mucho de eso significa inicia antes que eso. Y tiene que ver con hacer las cosas que deberías estar haciendo y dejar de hacer las cosas que Dios no quiere que hagas. Porque si no eres un insensato, ¿sabes? Si estás trabajando más de lo que debes, eres un insensato. Si no estás pasando el tiempo y la expectativa que Dios tiene para que pases con tu familia, eres un insensato. Si no estás pasando el tiempo de la expectativa que Dios tiene que pases con la iglesia, eres un insensato. Tiene que ver con tus prioridades, con las cosas a las que has dicho sí y te has comprometido y glorifican a Dios, y con las cosas a las que te has comprometido has dicho sí, pero no glorifican a Dios. Tiene que ver con la buena administración del tiempo, sí, pero inicia con buenas prioridades en ese proceso de administración. Y ya después sí, ¿cuánto inviertes en eso que es bueno? Porque tal vez podemos a veces caer en la exageración. Pasar tiempo con los hijos no es malo, pero hay veces que mucho de ese tiempo no lo estás pasando en calidad. Y todo el tiempo es juego, por ejemplo. Cuando llega el discipulado, cuando vienen los llamados a vivir la fe. Todo eso es aprovechar bien el tiempo. Hablando de los padres, pero eso aplica en todas las direcciones. Aún si no tienes hijos, no creas que no tienes un llamado a administrar correctamente tu tiempo, el tiempo que pasas con las personas, el tiempo que pasas ensayando un instrumento, el tiempo que pasas viendo tele, el tiempo que pasas viendo Facebook. Todo eso revela madurez espiritual o insensatez en nuestros corazones. Ayer estaba leyendo un libro y algo que el autor decía es que mucha de la depresión existe porque no entendemos que nos tenemos que olvidar de nosotros mismos. Es que hasta que entendemos, hasta que dejamos de ser conscientes de nosotros mismos, no que hay que olvidarnos en su totalidad. La Biblia habla de autoexaminación, habla de medirnos si estamos viviendo estas cosas, pero que ese sea un tiempo apropiado, suficiente, para que después puedas invertir tu vida en los demás. Y en ese sentido se van a ir muchos de nuestros malestares cuando me enfoco en otros y no en mí. Y si me estoy enfocando en mí, estoy invirtiendo mucho tiempo en mí y en eso hay insensatez. ¿Te das cuenta? No queremos eso, amén. ¿Debemos andar en qué? Según el último llamado, en sabiduría, sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debes de creer eso, por cierto, que los días son malos. A veces me pasa por la mente, y mi lectura es que muchos cristianos no creen que los días son malos. Y por eso a veces bajamos la guardia en muchas direcciones y no ponemos límites claros en muchas cuestiones, porque no estamos creyendo que los días son malos.
que el enemigo en verdad está buscando devorar y destruir y matar. No creemos eso. Y por eso no tenemos estándares altos de santidad, por eso no tenemos estándares altos de buscar la verdad. Por eso no somos precavidos muchas de las veces. No creemos que los días son malos. Así pues, no sean necios. Otra vez te das cuenta, hay un énfasis en no seas necio, ya eres luz, eres amor. Eres llamado a ser un sabio, no un necio. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Te harás la pregunta ahorita. La respuesta ya la dijo. A veces estamos buscando una voluntad por ahí escondida, como si Dios hubiera escondido voluntades por ahí que hay que ir descubriendo, como si tuviéramos que abrir baúles de cuál es la voluntad de Dios, como si tuviéramos que estar orando para que Dios me muestre su voluntad de una manera sobrenatural. No, ya no la mostró. Esta es la manera más sobrenatural que Dios te va a mostrar de cuál quiere que sea su voluntad para tu vida. Que vivas estas cosas de las que ya hablamos. Y si las estás viviendo, has encontrado la voluntad de Dios para tu vida. Y no hay nada más que ir a encontrar. Pero si no las estás viviendo y estás enfocando en otro tipo de voluntad subjetiva, irracional muchas de las veces, y con ideas preconcebidas, torcidas, pues no estás viviendo el cristianismo. No estás buscando en verdad la voluntad del Dios de la Biblia. No estás buscando imitar en verdad a Dios. Ese es el llamado inicial, ¿recuerdas? Así iniciamos. ¿Cuál es el primer llamado? Imitemos a Dios, ¿cómo? Andemos en amor, andemos en luz, andemos en sabiduría. ¿Cómo se reduce todo eso? En todo lo que ya se dijo antes. En realidad no se puede reducir. No hay un resumen. Todo es importante. Todo es verdad. Todo aplica en todo momento. No es que primero te tienes que esforzar un cachito en esto y ya que pase un año entonces te vas a enfocar en otro. No, tienes que estar trabajando en todo al mismo tiempo. Obviamente tus fuerzas no, en el poder de tu espíritu, en el poder de la palabra, en la compañía de la comunidad de los santos de Dios. Que Dios pone ahí como medio de gracia para tu vida, para que te esfuerces y seas valiente. Amén. Así que imitemos a Dios, iglesia. Eres la única persona digna de imitar, ¿sabes? Pero nunca dijo que iba a ser fácil. Pero también nunca dijo que iba a ser imposible. Así es que, anímate. Avívate. Despierta. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón primero que nada, Señor. Reconozco que mucho de lo que predico no siempre vivo, Señor. Te pido perdón por eso. Ayúdame a crecer. Ayúdame a en humildad querer vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio. Ayúdame a recordar que no se trata de imitar a los hombres, ni a mi viejo hombre, ni a nada que no seas tú, Señor. Ayúdame a recordar que tú ya has sido claro en el modelo de imitación y nos has dado a tu Hijo, no solamente al sacrificio perfecto, sino aquel que vivió una vida perfecta en devoción, en consagración total a ti. Y ahora ese es el llamado si en verdad somos tus hijos. Somos pequeños Cristos, aquellos que imitan el carácter de Cristo, que imitan la sumisión de Cristo en la forma en la que vivimos nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque a veces seguimos queriendo imitar cosas que no son Cristo, cosas que no se alinean al reino de Cristo. Ayúdanos, Señor, a morir a esas cosas. Ayúdanos a no estar tranquilos, Señor. Ayúdanos a sentirnos incómodos, Señor. A sentirnos señalados culpables cuando estamos caminando en iniquidad, cuando estamos caminando en tinieblas, cuando no estamos siendo amor, cuando no estamos siendo luz, cuando no estamos siendo sabios en nuestra manera de vivir. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Queremos vivir vidas santas. Danos más de tu Espíritu para que vivamos esa santidad. Ayúdanos a morir a lo terrenal en nosotros. Ayúdanos a vivir conforme al llamado que has hecho para nuestras vidas, dignos de ese llamado. No permitas que la inmoralidad, la avaricia,
la impureza, cualquier falsedad, cualquier mentira o engaño se apodere de nuestro ser, sino más bien ayúdanos a mortificar esas cosas, a no practicar esas cosas, a arrepentirnos cuando caemos en esas cosas y a caminar contemplando a Cristo y caminando y viviendo para Cristo. Gracias, Señor, por el llamado que es alto y que es sublime y que al mismo tiempo no es en nuestras fuerzas. Ayúdanos a recordar eso, Señor, que no es en mis fuerzas, que necesito contemplar a Cristo y ser transformado mientras yo le contemplo a Él, y que tu Santo Espíritu, Señor, también nos ilumina y nos ayuda a dar pasos de piedad, pasos de fe, pasos de obediencia a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a recordar que la iglesia es central en ese proceso de transformación. Por esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.